Hola, en el presente video vamos a realizar el primer paso de un ejercicio de paisaje urbano que será realizado con acrílico, con pinturas acrílicas. Entonces vamos a abordarlo primero desde el dibujo. Y hay algo muy importante que quiero que tengan en cuenta, y es que a pesar de la complejidad que supone una imagen como la que vamos a tener en cuenta para este ejercicio, lo ideal es que nosotros aprendamos a simplificar mentalmente todo lo que estamos viendo y sobre todo que en este ejercicio seamos capaces de trabajar desde lo general hasta lo particular y no al revés. Hay que tener en cuenta muchos aspectos, sobre todo la perspectiva, pero también necesito que seamos capaces de fluir, de hacer esto sintetizando y de hacerlo con soltura, sobre todo porque debemos tener en cuenta que en el acrílico una de las características más importantes es la posibilidad de corregir todo el tiempo. Gracias a su rápido secado se puede ir cambiando cosas en la pintura, se pueden ajustar detalles, hacer correcciones, etc. Entonces nosotros tenemos una imagen que debemos analizarla desde muchos puntos. Por ejemplo, la perspectiva. Si miramos bien, tenemos un punto de fuga que está un poco más abajo de la mitad del cuadro. Entonces voy a hacer un dibujo como yo considero que podría dibujar uno a la hora de pintar. Es un dibujo muy suelto. Aquí estoy justificando la acera para encontrar la calle. De este lado también. Con nuestro punto de fuga. Fíjense, no importa cuántas líneas tengamos que hacer. Lo importante es poder fluir. Luego vamos a mirar entonces que hay también unos techos que están muy irregulares. Entonces no todos van a ir hacia el mismo punto de fuga. Pero por ejemplo hay un techo principal acá que si lo miramos bien puede ir un poquito más arriba del punto de fuga. O sea, no coincide exactamente con esto. Digamos que caería un poquito arriba. Entonces lo planteamos ahí. Y los techos del lado de acá también. Uno más abajo. Fíjense, esto es un esquema ya de lo que pasa con la perspectiva. Ahora vamos a encontrar dónde está cada elemento. Por ejemplo, la pared principal de aquí. Entonces lo vamos a comparar con toda la imagen. Dice que es cabe casi 4 veces si lo proyectamos hacia el lado. Entonces si lo comparamos con la mitad, para hacerlo más fácil, vamos a compararlo con la mitad del cuadro y vamos a ver que es un poco mayor. Entonces podría ser, por ejemplo, aquí. Fíjense, no vamos a ser demasiado detallistas con este trabajo. Todo lo vamos a ir planteando de una manera muy básica, muy general. Entonces aquí hay una acera, eso tenemos también que abordarla. Siempre justificando hacia la perspectiva todo. Pues digamos que mi acera puede quedar acá. Luego eso tiene unos detalles que vamos a ir planteando más adelante, pero por ahora solo lo general. Aquí hay una entrada. Fíjense la manera como estoy rayando. Todo lo estoy haciendo como muy suelto y muy fluido. Entonces, tenemos aquí la pared. Hay un techo acá que es el techo de abajo. Luego hay otra pieza aquí, otra casa. Una pieza que es un poco mayor en área a la que sigue. Fíjense, les estoy contando todo lo que voy decidiendo solo para que vayamos viendo cómo vamos a analizar todo esto. Y acá hay otra pieza también. Fíjense, esta misma lógica es la que vamos a mantener en todo el ejercicio. Hacerlo con mucha fluidez. Hay un balcón.
Vamos a comparar el punto este. Para ubicar el balcón miramos que esta medida es mucho mayor a esta. Pero entonces hay que justificarlo en perspectiva también. Entonces aquí lo podemos plantear. Que sale un poquito aquí. Y fíjense, seguimos haciendo solamente formas generales. Con esto ya me basta como información preliminar para poder hacer toda esta zona. Entonces no vamos a añadirle demasiados datos, solo lo básico. Vamos a ver que este balcón tiene un área inferior, entonces lo marcamos solo como un área. Aquí pueden hacer lo que quieran, no importa si hacen, por ejemplo, esto, hacen un pequeño rayado para saber que ahí hay un área de sombra debajo del balcón. Vamos a ver que hay una puerta o más bien una ventana muy grande. Viene por acá. Ahora, esto no podemos ponernos a hacer todas las piecitas. Es un área por ahora, simplemente la diferenciamos de sus áreas cercanas. Podemos incluso pensarla como simplemente un área oscura. Estos dibujos también es importante que los disfruten. A mí me gusta hacer como pequeños énfasis, como líneas que hagan que se vea agradable, como esto que estoy haciendo ahora, cuando estoy seguro de dónde está ubicado un elemento. Entonces, podemos hacer ese tipo de líneas enfáticas. Recuerden, todo esto va en perspectiva, ¿no? También tienen que ver que se justifique. Hay una ventana aquí que también se tiene que justificar hacia el punto de fuga. Listo, vean, es algo básico. Ya ahí tengo toda la información que necesito sobre esta primera parte. En este caso aquí solo falta determinar bien el techo, cómo es. Y listo, aquí no tenemos mayor información. Los detalles como estas cosas no lo vamos a comprender por ahora, solo una forma general. Y bueno, así vamos a seguir planteando el resto de los elementos que conforman esta composición. Algo importante es que debemos centrarnos en el paisaje, entonces si es de su gusto pueden quitar elementos como la figura humana, ¿no? Hay algunas personas en la imagen, entonces las podemos quitar. Este poste me parece que es algo importante, me puede ayudar a entender algunas cosas, entonces lo he planteado, más no los cables ni ese tipo de detalles. Entonces vamos a mirar aquí cómo empieza a configurarse. Entonces vamos a dejar esta zona tranquila. Recuerden, de lo general a lo particular. Entonces nos vamos a ir a la otra zona, que comparada con la mitad de la composición, es como casi igual. De pronto un poquitico más grande. Pero recuerden que por aquí viene una calle, ¿no?
Entonces lo vamos a plantear solo así, diferenciando como el pedazo de luz que tiene ahí, que entra. Aquí hay una acera. Bastante rota, entonces solo vamos a sacar su forma general también. Hay un poste bastante grande. Fíjense, voy a hacer hincapié de nuevo en que el dibujo para pintar puede ser un dibujo así, muy suelto. Nosotros lo que debemos recordar es que ya al momento de pintar tenemos que seguir dibujando con cada decisión que tomemos en el momento de pintar. Pues por ahora lo hacemos con mucha fluidez. Entonces acá tenemos una especie de puerta pequeña aquí. Y tenemos varias casas, varios espacios. Entonces vamos a mirar diferencias de tamaño. Este es el mayor. Es el que tiene aquí un techo. Luego está la otra más abajo. Recuerden, la perspectiva hay que tenerla en cuenta siempre. Podemos hacer algunos apuntes como estas diferencias aquí entre luces y sombras. Bien, y para no hacer muy largo el video, este tipo de detalles ya hemos visto, es muy importante que entonces después sepamos definir, por ejemplo, acá qué área ocupa la calle que separa este espacio, o sea, con un golpe de luz muy fuerte que entra aquí. Y el resto, todo esto, lleva muchos detalles. Entonces yo voy a plantear por allá el horizonte, de ahí como una especie de montañas, vegetación. Y acá tenemos como una calle bastante grande, hay que mirar dónde comienza, o sea, bastante larga, tiene un final muy lejos acá. Como les dije, voy a omitir a las personas que están ahí.
Y de todos modos siempre tenemos que ver la perspectiva. Entonces vamos a después no trabajar tantos detalles, sino simplemente tomar apuntes. Por ejemplo, esta casa todavía es bastante importante, bastante visible. Sí, también tiene su acera, su perspectiva y todo. Llega un poco más arriba. Y aquí vuelve a ponerse en función del punto de fuga. Aquí están los costados de esa casa. Y ya lo que les decía, todo esto tiene muchos detalles que no es necesario que planteemos con tanto rigor, sino simplemente abstrayéndolos un poco. Entonces vamos a definir un poquito mejor la acera. El horizonte. Fíjense, siempre teniendo en cuenta coincidencias, ¿no? Por ejemplo, acá el techo, su punta coincide con la altura del horizonte por este lado. Y pues ya al final solo vemos como un puñado de casitas más y vegetación. Entonces lo vamos a dejar por ahí. Creo que acá hay un dato importante, que es que esta zona de aquí de la calle está en sombra y después vuelve a aparecer un golpe de luz en la calle y después vuelven a aparecer algunas sombras. Este tipo de apuntes también pueden ser útiles. Del lado de acá pues pasa algo similar, viene aquí la acera, se conecta acá. Ventanas altas, puertas altas. Llega aproximadamente hasta acá. Definir bien la acera. Un límite por aquí. Cambiamos de casa. Fíjense, estos apunticos, estas pequeñas sombras oscuras, ayudan a ubicar mucho. Aquí hay un tejado, pero ya hay otras casas. Luego tenemos otro tejado más abajo.
y pues el horizonte llega aquí. Y abajo hay otro más. Y listo. Bueno, al final ese es como todo el ejercicio. Quiero que tengan en cuenta que a la hora de dibujar es bueno que utilicen una herramienta que no cree demasiada suciedad. Yo estoy trabajando con un lápiz de dibujo de color sepia. El color es aleatorio, no es demasiado importante, pero estos colores son como neutrales. Entonces traten de usar una herramienta así porque ella no genera grasa. Entonces es mucho más apropiada para poder trabajar encima. O sea, no genera... Este es un lápiz de dibujo semigraso, o sea, no es ni seco ni graso, entonces pues, ni genera grasa ni genera un polvo que después no podamos limpiar. La perspectiva de todo es demasiado clave. Vamos a terminar entonces aquí con este espacio. Ventana. Fíjense, yo siempre hago el ademán de tratar de ajustar esa perspectiva, ¿no? De justificarlo todo, aun cuando lo esté haciendo con soltura. Entonces les voy a pedir por favor que traten de dibujar así, de una manera muy suelta, pero concretando toda la información que necesitan para hacer el trabajo. El otro detalle que deben tener en cuenta es el formato. Esta imagen está hecha o recortada en proporción con este cuadro que tiene 40 por 50 centímetros. Si ustedes no tienen el cuadro con la proporción exacta, entonces deberían reajustar el cuadro, o sea, como hacer divisiones en el cuadro. Y pues quieren pueden inventarse otras partes que les sobren y todo, pero deben ajustarlo en proporciones. No deben poner esa imagen, por ejemplo, un cuadro que tenga 50 por 50, pues no va a funcionar, ¿no? Va a sobrar demasiado espacio. Entonces deben hacerlo de acuerdo a las proporciones. Aquí hay otro elemento importante, es una pieza. Bueno, y ya esto es para mí una cantidad de información suficiente para poder comenzar a trabajar en este ejercicio. Voy a acercar un poco la cámara. Para que vean que es un tipo de trazado demasiado suelto, muy relajado. Entonces eso es lo que vamos a trabajar inicialmente y luego pues vamos a pasar a la pintura con acrílicos.